Hola de nuevo a todos. Os recuerdo solo rápidamente que tenéis que utilizar el icono de preguntas y respuestas para formularlas. Podéis hacerlo mientras dura la exposición, de forma que el moderador las pueda ir recogiendo y formularlas al final a nuestro ponente. Nuestro momento experto hoy es con José Luis Blasco. Bienvenido, José Luis, y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Un placer, Mónica. Gracias por invitarme. Antes de nada, quiero deciros que José Luis estuvo al lado de la Fundación en el nacimiento del programa Rescatadores de Talento y que, como veis, todavía no nos ha abandonado. O sea que a él le debéis una parte también del programa. José Luis es graduado en Ciencias Químicas por la Complutense y máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa. Y su dilatada carrera profesional, lo siento José Luis, pero nuestras carreras empiezan a ser dilatadas ya, that's life, pues le ha llevado a ocupar puestos de responsabilidad en diversas empresas y organizaciones de nuestro país, y actualmente es el director global de sostenibilidad en Acciona. Un mundo cero emisiones es el que vosotros, jóvenes, tenéis que exigirnos, digamos, ¿no? Y escuchemos a José Luis ahora para saber cuáles son las competencias que necesitáis para poder conseguirlo. Cuando quieras, José Luis. Muchas gracias, Mónica. Voy a intentar no pelearme mucho con la tecnología, pero quería también aprovechar, primero agradeceros que me hayáis invitado. Yo sabéis que sois un súper fan de los jóvenes de rescatadores. Me parece que tenéis, chicos, una oportunidad que no debéis dejar escapar, y en la Fundación yo creo que os cuidan, os miman y os dan muchas cosas. Así que aprovechad que tenéis mucha suerte de haber descubierto Rescatadores. Gracias por invitarme. Hoy lo que os voy a contar es una cosa un poco paradójica, ¿no? Paradójica en el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque, en definitiva, muchas veces pensamos que que el cambio climático, que esto que comentamos de forma habitual como una cosa que va a suceder, lo tenemos que reivindicar como si fuera una cuestión, vamos a llamarle filantrópica. Y lo que quiero demostraros durante esta hora, quiero mostraros, es que esto ya no es una cuestión filantrópica, ya no hay que salir a la calle con Greta a pedirlo, sino que el mundo está transformándose de una manera tan rápida que va a afectar a vuestras carreras profesionales, y aquellos de vosotros que entendáis mejor qué es lo que está pasando, os podéis adaptar mejor a una circunstancia que desde luego nos va a cambiar a todos la manera en la que producimos y consumimos bienes. Os pongo este grafiquito, es con esta página web de la cadena de noticias Bloomberg, que tiene un carbon clock, habla, ¿no? Dice, esto es cómo está creciendo o disminuyendo la concentración de carbono en la atmósfera. Es decir, el carbono, lo que en este momento respiramos, tiene unas fluctuaciones a lo largo del año en la cual la concentración cambia. Y esto es una cuestión importante porque durante años esta concentración se ha mantenido, digamos, fluctuando de forma creciente, pero no preocupante. Desde antes de la revolución industrial estaríamos hablando en 300 partes por millón de CO2 por millón de partículas en la atmósfera. Partes por millón, estaríamos hablando que, vamos a llamarle así, tuviéramos una concentración que más o menos nos diera una idea de cómo va evolucionando lo que estamos colocando de CO2 en la atmósfera. Pero si os dais cuenta en cómo ha evolucionado durante los últimos 40, 50 años desde la revolución industrial, esta concentración se ha disparado. Esto durante años ha sido puesto en cuestión incluso por muchos políticos, ¿verdad? Lo conocéis, ahí todavía tenemos gente que piensa que el cambio climático no se va a producir o no se está produciendo. Lo que quiero mostraros aquí es que esto ya no es una cuestión que tengamos que preguntarnos si sí o si va a pasar o no va a pasar, sino que ya sabemos positivamente que va a ocurrir.
La crisis del COVID incluso nos está demostrando que la gente tenemos que confiar en la ciencia. Es nuestra esperanza, es nuestra tabla de salvación, poner consenso, poner alrededor del conocimiento científico e invertir en él es clave para poder conocer mejor nuestro planeta y trabajar en el bienestar de todos, ¿verdad? Y esto lo conocemos bien estos días que nos ha tocado vivir en ese momento, ¿no? Tan impresionante en el que estamos, ¿no? Dejadme que os coloque unas diapositivas sobre cómo creo que va a evolucionar este tema, porque desde luego va a cambiarnos, yo creo que bastante. Vamos a ver si encuentro el botoncito de Marras y os empiezo a contar. Fijaros en una cuestión. Como el CO2 es un componente de la atmósfera, digamos, de los gases en la atmósfera, pensemos que tuviéramos un presupuesto, es decir, que toda la atmósfera fuera como un envase y que nosotros introdujéramos en ese envase, en esa atmósfera, una sustancia, que en este caso es el CO2, que tiene una propiedad y es que, digamos que genera una opacidad en la atmósfera que no permite la refracción completa de los rayos solares. Ya os advirtió Mónica que íbamos a ser un poco hard en esta sesión, así que necesito vuestra atención 100%. La cuestión es que cuando metemos gas CO2 en la atmósfera y se produce ese que llamamos efecto invernadero porque se vuelve más opaca y no deja que la luz del sol, los rayos del sol salgan de la atmósfera, sino que se va produciendo ese efecto como si fuera un invernadero, la temperatura se incrementa y en función de cuánto CO2 estamos metiendo en ese envase, aumenta o disminuye la temperatura. Los científicos nos dicen que a más o menos a partir de 1,5 grados, a partir de que ese envase se ponga a una temperatura de 1,5 grados, los ecosistemas no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos qué desequilibrios se van a producir durante los próximos años en función de ese cambio de temperatura. Hay algunas personas, José Luis, en pantalla no vemos las diapositivas, ¿eh? ¿No veis las diapositivas? No. Ay, espera un momento, entonces. Vemos la web de Bloomberg. Ah, sí, pero no, entonces Sí. estoy haciéndolo mal. Un momento, porque lo estoy haciendo mal. Un segundo, sí, efectivamente he cambiado todo, pero no he cambiado lo que importante, que era mi transparencia. Ahora sí. Ahora, vale. Ahora. Entonces, lo que os iba a contar, espera, entonces empiezo aquí. Perdón, gracias Mónica, disculpadme. No quería interrumpirte. Tenemos el envase, metemos CO2 en función de nuestras actividades cotidianas y esto que os comentamos, a partir de 1,5, a partir de que el termómetro aumente por 1,5, los científicos nos están diciendo de que los efectos no saben cuáles van a ser, pero que desde luego van a desequilibrar los ecosistemas. ¿Bien? Entonces, digamos que aquí nos podemos poner más o menos de acuerdo. Podemos decir, ¿cuánto CO2 metemos en ese envase para que no suba la temperatura más de 1,5? Y es donde está, digamos, la discusión. La discusión no está en si tenemos más o menos cambio climático en este momento, no está a lo mejor entre si 1,5 o 2 grados puede ser desequilibrante para el planeta, lo, digamos, realmente grave o donde hay un cierto de no consenso sería en cuánto CO2 tiene que tener la atmósfera para que eso suceda, ¿no? Bueno, me voy a poner en el caso de los más optimistas. Vamos a pensar que estos señores de por aquí arriba piensan, Millar, Goodwin, Richardson, piensan que, bueno, yo creo que la atmósfera aguanta unas 625 gigatoneladas de CO2 para que esto no suceda, ¿no? Y otros dicen 693, bueno, hasta 779. Bueno, eso a lo mejor esos números no nos están diciendo nada, ¿no? Vamos a trasladarlo a cosas prácticas, ¿no? Fijémonos en esto. Ahora mismo nosotros estaríamos hablando, para entendernos, que tendríamos un presupuesto en nuestra cuenta corriente del CO2 de aproximadamente unas 900 gigatoneladas, vamos a ponerle 700, ¿vale? Entre 700 y 900 gigatoneladas de CO2 para gastarnos. Las tenemos en nuestro banco. Y tenemos hasta el año 2050 para que no nos pase nada, ¿no? Bien, eso está bien, ¿no? Nos dicen, incluso estoy poniendo los presupuestos más altos, los que nos son más optimistas, los que tenemos más CO2 para gastar.
Pero ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que hoy por hoy, gigatoneladas de fuel, de CO2 reprobadas, es decir, de carbón, de gas y de petróleo, de reservas probadas en la digamos, en la Tierra, para extraer, listas para extraer comercialmente, ya hay casi el triple. Es decir, tenemos CO2 acumulado digamos, debajo de la Tierra, dispuesto para sacarlo 3 veces superior al equilibrio que rompería el ecosistema digamos, en el consenso más alto, chicos. En el consenso más alto. Pero se calcula que en este momento en la Tierra hay todavía más carbón, petróleo y gas que no se ha descubierto y que se supone que está sobre las 7.000 gigatoneladas de CO2. Es decir, tenemos un problema. El problema es que todo el CO2 que tenemos metido dentro, el carbón, el petróleo y el gas, tenemos dos posibilidades. O nos cocemos y lo extraemos y lo fundimos en forma de combustibles, o dos, lo dejamos ahí. Entonces hay personas que piensan que esto va a suceder, es decir, nadie se va a pegar un tiro en un pie en un momento dado de decir tengo un recurso económico disponible y no lo voy a extraer para ponerlo comercialmente. Hay muchas compañías en las cuales tienen en sus balances económicos esos activos dentro, ¿no? Y otros dicen, pues no, tendremos que cambiar nuestra manera de producir, tenemos que cambiar y ese CO2, ese gas, ese petróleo y ese carbón se quedará debajo. Porque, como decía un jeque árabe a principios de los 80, la edad de piedra no se acabó porque se acabara la piedra. No porque se acabe el petróleo y hasta que terminemos con el petróleo tenemos que cambiar, sino que estamos cambiando ya. Entonces, digamos que lo que quiero contaros es que ya este cambio no es una cuestión de reivindicaciones como, digamos, agitar las conciencias, sino que en este momento ya hay una economía, unos países, dice este periódico de titular de prensa reciente, que casi la mitad del PIB mundial, casi la mitad del PIB mundial ya está comprometida a ser cero carbono en el año 2050. Claro, esto podemos decir, bien, vamos a erradicar la polución, pero es que tiene un impacto brutal en vuestras carreras profesionales, porque todo lo que habéis aprendido, la mayor parte de los conocimientos que tenéis, todos vuestros profesores, los libros que se han escrito en una economía carbonizada, en una economía fósil, en una economía antigua. Es como, por ejemplo, es como leer una cosa que se ha escrito antes de que existiera Internet. Ha cambiado, el mundo ha cambiado y durante los próximos 10 años, que es cuando vosotros vais a tener vuestro momento de éxito profesional, entender esto es clave. Os va a dar una potencia diferente. Porque, como os digo, todos esos países que están en este momento coloreaditos tienen objetivos para reducir notablemente sus emisiones o ya, en el caso de los que están coloreados en verde, tienen legislación que les obliga no solamente a este gobierno, sino a todos los posteriores a ser cero carbono. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto desde el punto de vista económico. La primera consecuencia desde el punto de vista económico de estos escenarios y de este compromiso es que, como os digo, esto es del Financial Times, un periódico sesudo que leen la gente que manda en el mundo, donde les plantea esto mismo que os he contado yo, el tema del carbon budget, el presupuesto que tenemos para gastarnos de CO2. Y veréis que ellos dicen ya que el 84% de las reservas de petróleo, gas y carbón que en este momento hay en el planeta, no se van a poder extraer. Con lo cual, todos estos activos que están en los balances de las compañías, pues, adiós. Estamos hablando de lo que se llaman stranded assets. Digamos, lo que llaman es activos obsoletos, como que ya no existen, ya no valen para la nueva economía. Esos activos que ya antes, digamos, lo que valía, lo que en un momento dado nos ha hecho ricos como sociedad, que nos ha llevado hasta este momento de desarrollo, ya parece que no vale.
No, esto ya, yo diría que hasta luego. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De la industria del petróleo y del gas? Pues sí, pero vamos a ponernos en cómo está conectada con el resto de la economía, ¿no? Si yo, por ejemplo, son recortes todos del propio Financial Times. Dice, bueno, pues si yo me dedico al transporte marítimo, si yo, por ejemplo, me dedico a la minería, si yo me dedico a muchas otras actividades que están relacionadas, lo que quiero demostrar es que nadie en este mundo económico va a quedar libre de esa transformación, de esta gran reto, disrupción que va a suponer el cambio climático. En la Unión Europea nos hemos propuesto ser cero carbono en el año 2050. Todo, es la mayor economía del planeta que ya se ha decidido ser neutral en carbono. Incluso ahora, en este momento de recovery, hablan del green recovery, de ese cambio de paradigma donde los paquetes de estímulo financiero van a ir destinados a este tipo de economía. Para que os hagáis una idea del reto que supone, no solamente es para la industria energética, sino que toda la economía va a tener que hacer cataplof en cuanto a emisiones de CO2. Esto entra de cómo vamos a hacer los edificios, de cómo vamos a ir en coche, de cómo vamos a comer, de cómo vamos a irnos de vacaciones, de cómo vamos a levantarnos por la mañana. La transformación que nos va a suponer esto tiene unas características sin precedentes. En un periodo de tiempo de 10, en este caso, vamos a tener que reducir a la mitad en el año 2030, sí, ya, y en el año 2050, cero carbono. Claro, cuando hablamos de esto, y esto es una cuestión que la gente no solamente lo ve como aquellos sectores que son parte de la solución, porque pero lo que quiero convenceros es que esto está en todos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a volar? ¿Cómo vamos en este caso, a volver a tomar un avión en este momento? ¿Cómo vamos a volver si la propia industria, los aviones que van a volar en el año 2050 todavía no se han inventado? Los tenéis que inventar vosotros. Aquellos aviones que van a volar en el año 2050, la mayor parte de ellos, estamos hablando de que un avión puede tener una vida media de 20-25 años, es decir, que estaríamos hablando de que en el año 2050 sería muy difícil que no estuvieran volando los aviones que están en este momento fabricándose en la fábrica de Boeing, ¿no? ¿Cómo va? Pero es que no solamente estamos hablando de esos, sino que todo el negocio de la aviación va a tener que transformarse desde los aeropuertos. ¿Cómo se hacen los aviones? ¿Cómo se genera el combustible? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se reserva? ¿Cómo vas a viajar? ¿Cuántas personas van en ese avión? ¿Qué es lo que vas a poder llevar? Estamos hablando de que solamente en una industria, alrededor de una cosa tan sencilla como es un avión volando, aparentemente sencilla, hay una industria gigantesca que va a ser transformada por un factor. Y el factor es que no se van a poder emitir emisiones de CO2 en el año 2050. Esto no solamente afecta, como comentamos, a la aviación. ¿Cómo se van a hacer los edificios en un mundo cero carbono, donde los edificios no van a poder emitir emisiones de CO2? Donde, cuando hablamos de no van a poder emitir, estamos hablando de que no van a poder consumir energía para calentarse, para poder iluminarse. ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando hablo de energía fósil me refiero. O, por ejemplo, temas como que están desmaterializados, como las telcos, las industrias de telecomunicación serán cero carbono. Estamos hablando de algo muy interesante que nos tiene que dar hacer mucha ilusión, porque vosotros que empezáis vuestras carreras profesionales ahora vais a ser los protagonistas de este cambio. Nosotros, la mayor parte de las personas de esta mi generación, ni nos cabe en la cabeza, ¿sabes? No nos cabe en la cabeza cómo puede ser un mundo cero carbono, no nos lo podemos ni imaginar siquiera. Y es donde está lo que quiero comentaros, es en vuestra mano está en inventar, en idear primero e inventar después esa transformación que ya hemos puesto en el boletín oficial del Estado que va a suceder. Y entonces, lo primero que quiero contaros rápidamente es, oiga, ¿y cómo se mide esto del CO2? ¿No? Porque el CO2 tiene un pequeño problema. Y el problema del CO2 es que todos nosotros lo producimos cuando estamos en este momento respirando. Si no producimos CO2, malo.
Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se mide? Entonces, os quiero dar 3 transparencias para despertar vuestra curiosidad, para que en todo lo que hagáis penséis en la dimensión climática, porque tiene impacto y porque pensar en esa dimensión climática vais a poder identificar ventajas competitivas personales como conocimientos muy diferenciales y por otra parte de los productos, servicios, procesos que diseñéis para vuestras organizaciones y para vuestras empresas. Me gustaría contaros un poco de primera cuestión. El CO2 no solamente es el gas de efecto invernadero, hay más. Entonces, aquí cuando hablamos de esa opacidad que se va a generar en la atmósfera, lo primero que tenemos que pensar es que hay muchos gases que tienen un efecto sobre esa opacidad distinto. Esto que llamamos aquí Global Warming Power Potential of Greenhouse Gases, lo que está diciendo es que, por ejemplo, el metano tiene 72 veces más impacto sobre esa opacidad que la que tiene el dióxido de carbono como tal. Entonces los científicos han dicho, oiga, vamos a hacer todo equivalente al CO2, pero pensemos que el metano o el óxido nitroso, o ya no os digo los hidrofluorocarbonos, tienen una capacidad de impactar sobre esa opacidad bastante superior. Una tonelada de HCFC 23 que se utiliza, por ejemplo, en los refrigerantes de las neveras, ¿no? Pues tiene 12.000 veces más poder de opacidad, ese Global Warming Power Potential, que una tonelada de CO2. Pero al cabo de 100 años veis que esto unos aumenta y otros disminuye. Es importante porque no estamos hablando de una cosa que tiene un causa-efecto, sino que tiene una dinámica en la atmósfera. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que cuando manejáis cualquier producto, tiene ese GWP, que tiene que ver con el impacto positivo o negativo que tiene sobre el cambio climático, sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no os preocupéis, aquí tenemos los malos de la peli, aquellos que son los que más contribuyen, pero no solamente hay aquí, hay muchos que son positivos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, plantáramos un árbol, ¿vale? Ese árbol sería carbon positive, ¿no? Porque retiene el CO2, ¿no? Hay muchos productos y hay gente investigando en productos y recubrimientos, por ejemplo, que son capaces de capturar el CO2 y mantenerlo en la superficie. Pinturas que son capaces de extraer el CO2 de la atmósfera y fijarlas en el recubrimiento de los edificios. Es decir, es un mundo por descubrir. Lo que quiero deciros aquí es que el gas CO2 no es el único que produce esa opacidad, sino que hay otros y muchos de los otros tienen un poder de opacidad muchísimo mayor que el propio CO2. La segunda cuestión es que tenemos para una empresa, para un producto, diferentes alcances. Y se distingue, hay unas reglas que se llaman protocolos que nos ayudan a medir el CO2, que son distintas de los de los países. Hay reglas que nos ayudan a las compañías a medir el CO2. Pero quedaros con que hay 3 alcances. Un alcance que tiene que ver con lo que quemamos. Todo lo que quemamos, todo el combustible que quemamos. Un alcance 2, que sería aquello que traemos comprado, por ejemplo, de la electricidad que consumimos, energía secundaria que nosotros consumimos. Y un alcance 3, que sería todos aquellos servicios que nos nutren a nuestra compañía. Vamos a centrarnos en los alcances que tienen que ver con lo que quemamos y que la energía que compramos, ¿vale? Serían nuestros principales alcances, porque los inversores están dándose cuenta de que aquellas compañías que no cuidan, que no miden, que no gestionan esas emisiones, tienen A, mayor riesgo de que esta disrupción les pille. B, tienen por otra parte una menor posibilidad de que sus productos tengan éxito en esa nueva economía, ¿verdad? Y claro, si yo fuera un inversor que tengo que poner mi dinero en una compañía o tengo que empezar a emplearme en una compañía donde en los próximos 10 años se va a producir esta disrupción, me gustaría saber cómo están gestionando esto de la parte climática, que no es un aspecto naif o no es un aspecto menor, es un aspecto muy sustantivo de la cuestión, ¿no? El CO2 se mide de forma muy sencilla. No se mide, se calcula realmente. Cada una de las actividades tiene un factor de emisión. Es decir, por ejemplo, si veis aquí en la parte de energía, la electricidad, pues en un mix normal, pues tendría que cada kilovatio hora que consumimos, pues tiene 0,681 kilos de CO2 equivalente, que sería ese CO2
hipotético que hemos puesto como para medir, equivalente de emisiones. Y así tendríamos todo. Pero no me voy a meter en esto. Lo que quiero que veáis es que esto es importante, que veáis que el CO2 hay que medirlo y que el medir el CO2 no tiene mucho misterio. Lo que hay que es estar muy pendiente. ¿Bien? Vamos a nuestro tema, al impacto profesional. ¿Qué es lo que hay que saber de esto, ¿no? ¿Qué es lo que saber? Hemos visto, lo primero que hay que saber es que el CO2 es un tema disruptor. Entonces, segunda cosa que va a suceder y que hay que tener en cuenta es que vosotros tenéis que diseñar vuestros procesos, productos y orientar vuestra carrera profesional pensando en que esto va a suceder, con lo cual hay sectores que se van a transformar y vuestro papel va a ser distinto, y hay sectores que son ya parte de la solución, ¿no? Pues sectores que ya están trabajando en esto. Os voy a poner el ejemplo de nuestro inventario de emisiones. ¿Cuánto emite Acciona, ¿no? Pues de esos dos alcances, el alcance de lo que quemamos y el alcance de lo que consumimos, pues aproximadamente el año pasado, en el año 19, nosotros emitimos 165.000 toneladas. 165.000 toneladas que las podéis ver aquí, ¿de dónde provienen? Pues mira, la mayor parte de ellas son de construcción, de nuestro negocio de construcción. Dentro de nuestro negocio de construcción tenemos 3 proyectos que han emitido la mayor parte de ese CO2, ¿no? Una presa gigantesca que estamos produciendo, que estamos generando, que estamos construyendo en Canadá, en British Columbia, que se llama Site C, que es 25.000 toneladas de 165.000. El metro de Dubái, que es otra obra que estamos haciendo en Emiratos, 12.000 toneladas, y diferentes proyectos que hemos hecho en Australia que son pues metros ligeros, otro es una carretera, os lo veis ahí, otro es un puente, de 16.000 toneladas en su conjunto. ¿Vale? Cuando vamos al alcance 2, hablamos de la energía que hemos consumido, energía eléctrica. Y os vais a dar cuenta que también los parques eólicos consumen energía, y hay veces que en las cuales nosotros no somos capaces, porque están en lugares en los cuales no podemos consumir la energía que producimos y también emitimos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos puesto como objetivo reducir un 60%. Eso es posible. Es decir, que ya en el año 2030 nosotros queremos reducir un 60%, pero hay muchísimas compañías, casi 100 compañías que ya se han comprometido en reducir esto en el mundo. Fue a aparecer pocas, pero es que el año pasado éramos 0. ¿Cómo se hace esto? Pues os voy a dejar esta transparencia que os vamos a distribuir para que os quedéis con ello, pero lo que quiero aquí, quedaros con la copla, básicamente es que tenemos que hacer técnicamente cosas. Y esto es una oportunidad. ¿Cómo cambio lo que estoy emitiendo por sustitutos que no emiten? Pero esto lo dejaré para otro día porque Mónica es filóloga y me va a echar la bronca de que me meto en camisa de 11 varas con esto. Dejarme que vaya, ¿vale? Bueno, voy a poneros un ejemplo que os va a divertir, ¿no? Si todos tenemos a alguien que cuando hablamos de emisiones de CO2 o hablamos de medio ambiente o hablamos, te dice, bueno, pues que la diferencia entre un coche eléctrico y un coche de combustión, ¿verdad? ¿No? Y entonces te va a decir, bueno, es que sí, pero las baterías del coche eléctrico, ¿no? O vamos a ver la diferencia entre cuál genera menos impacto, el papel reciclado o el papel blanco. No, es que el papel reciclado hay que blanquearlo. Siempre va a haber, bueno, la ciencia, confiemos en la ciencia. Fijaros en esto, esta es la diferencia entre el impacto, para que podáis contároslo a todos los agnósticos sobre los eléctricos que os encontréis en vuestra vida. ¿Cuál es la diferencia que hay entre analizar todo el ciclo de vida, desde que consumimos, desde que empezamos a fabricar el coche eléctrico hasta que lo achatarramos, de un coche eléctrico y de un coche de gasolina con diferentes tipologías? Vamos a ver el cambio, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacen una herramienta que se llama los análisis de ciclo de vida, que nos ayudan a identificar dónde se encuentran esas emisiones, ¿no? ¿Qué es lo que consumimos? Si veis aquí energía, procesos, transporte, de lo que vamos metiendo en el proceso de producción. Y aquí en este estudio, que os voy a colocar la referencia aquí abajo, por si que tenéis la curiosidad
de buscarlo, bien, se analiza en este artículo científico, es el último que hay, casos reales, no casos teóricos de haber comprado el coche, ¿vale? Desmantelarlo, que es lo bueno que tiene este estudio, lo han desmantelado uno por uno, pieza a pieza, y han ido identificando cuáles eran los materiales y las mochilas ecológicas que tenían cada uno de esos materiales. Es decir, es el estudio más completo que se ha hecho, ¿no? Y veis aquí, estos dos primeros automóviles son automóviles que son de combustión, ¿vale? La C es de combustión. Y entonces aquí la parte azul es lo que gasta o la emisión que tenemos cuando producimos el coche, y la naranja es cuando lo conducimos, ¿vale? Esta es la parte de lo llamamos del hardware, ¿no? Y esto es lo que llamaríamos el uso, ¿bien? Entonces vemos que este es un Smart en comparado con un Volkswagen Caddy, ¿no? Que es más o menos, para que os hagáis una idea, como un poco más grande que un Ibiza, ¿vale? Entonces aquí veis que dependiendo del coche, este es el Smart y el Caddy eléctrico, ¿vale? Y esto es un autobús, ¿sí? ¿Vale? Os vais a dar cuenta de dos cuestiones. Una cuestión es que ¿por qué estos dos Smarts tienen diferente emisión? Porque dependiendo de la electricidad que yo consuma a la hora de conducirlo, la emisión global va a aumentar. ¿Qué es lo que ocurre? Que dependiendo de si los materiales que yo estoy produciendo están producidos con energía muy carbónica o con menos carbónica, también nos va a cambiar la cantidad de CO2 que emitimos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues esto es de lo que han hecho estos chicos. Han puesto, en el caso de que lo fabrico en China, con centrales de carbón. Este es el highest, el más alto, ¿no? ¿Cuánto CO2 produce el highest? Pues bueno, pues en este caso, el highest, produciendo el coche eléctrico en China con centrales de carbón y consumiendo energía carbónica, casi tiene la misma emisión que el coche de combustión. Y si es un coche más grande, pues más o menos incluso más. Por eso hay estudios que dicen que en un momento dado, en ese momento, pueden torturar los números hasta que confiesen que son más elevados que un motor de combustión. Pero en un Smart normal, consumiendo energía en Europa, estas serían las emisiones. ¿Vale? ¿Entendéis por qué hay en este momento hay ese falta de consenso? Porque hay muchas personas y muchos intereses en los cuales calcular las emisiones con unas bases o con otras da unos resultados distintos. Y esto os tiene que decir que según propongáis una solución, esa solución, aunque fuera eléctrica súper estupenda, tiene que ser gestionada de forma adecuada para que realmente tenga un impacto positivo. Por eso, por ejemplo, en nuestro servicio de motos, que en muchas ciudades espero que hayáis disfrutado y volvamos a disfrutar todos muy pronto, que ahora mismo no podemos disfrutarla ninguno, pues hemos hecho una moto, en este caso, donde hemos estado mirando cómo podíamos reducir la huella de cada uno de los componentes y después lo alimentamos con electricidad verde, porque si no, seguramente sería, pues a lo mejor un poquitín o igual que nuestro competidor. El producto que hacemos es un producto que tenga esa reducción de emisiones. Y esto lo han ideado ingenieros jóvenes como vosotros, que han estado mirando pieza a pieza dónde se podía buscar un sustituto, ¿no? Pieza a pieza, y no solamente las piezas, sino en el modelo de negocio el cual soporta detrás de esas motos, porque es un servicio hecho para jóvenes con conciencia, ¿no? Fundamentalmente. Aunque tenemos más tasa, Mónica, hay más gente que la utiliza de lunes a viernes que los fines de semana. cosa curiosa. Y me gustaría mandarles un saludo a todo el equipo de motos que han estado donando durante estas semanas las redecillas de los cascos, han estado trabajando llevando a todos los hospitales material en un momento en el cual no había era difícil moverse, ¿no? Y este es desde nuestro hospital de Henares, donde nos manda nuestros chicos el equipo de celadores y enfermeros, pues estaban
con sus redecillas de las motos puestas, dándole las gracias a estos chicos. Bueno, vamos a pensar en que esto se va a producir de una manera más rápida. En Noruega ya se venden muchos más coches eléctricos que coches de fósil. Muchos más. Estamos hablando que los crecimientos se van a hacer mucho más rápido y esto no ha hecho nada más que empezar. Lo que quiero invitaros es que hay un movimiento detrás de finanzas donde la Unión Europea está metiendo dinero a muchísimo, estamos hablando de 200.000 millones al año para que esta transformación se produzca y se genere realmente en esos sectores que son los más emisores una transformación real y rápida, ¿vale? Y luego, por otra parte, han clasificado las actividades industriales según su propia emisión para que los bancos tengan que incluir esos riesgos dentro de sus balances. Para fijar, nosotros hemos tenido que empezar a catalogar cada uno de nuestros proyectos en función de si emitían o no emitían, para poder decir a los bancos que nuestra compañía estaba trabajando sobre, en el 93% de nuestra inversión ya es baja en carbono, cero carbono, y el 83% de nuestro beneficio libre. Estamos hablando de que esto va a cambiar. Pero para terminar, me gustaría contaros otra transformación que muchas veces olvidamos. Y es que fijaros que no solamente va a ocurrir esto en aquellos sectores en los cuales las emisiones de gases de efecto invernadero son más altas, sino que se va a producir en un montón de lugares donde el clima va a afectar directamente a cómo estamos haciendo hoy las cosas. Al turismo en España, ¿no? A la agricultura, a la inmobiliaria, porque la temperatura va a cambiar. Y cuando hablamos, y os empezaba esta charla diciéndoos que va a cambiar subiendo hasta 2 grados o un grado y medio, no solamente me estoy refiriendo a que eso sea, digamos, determinante para el desequilibrio de los ecosistemas, sino que hay lugares del planeta donde ese aumento de la temperatura está siendo mucho mayor que en otros. Estamos hablando de una temperatura media, pero vamos a poner un ejemplo como en España, esa temperatura, por ejemplo, en el tercio norte va a disminuir y en el tercio sur va a aumentar. Es decir, esto es como las medias, ¿no? Cuando la media es que un español se come un pollo al año, no quiere decir que no nos comamos un pollo, ¿no? Hay una gente que se ha comido medio pollo, otra que se ha comido 2 pollos, ¿no? Entonces, digamos que hay trozos del planeta donde ese incremento de temperatura, donde la severidad de la temperatura va a aumentar enormemente y va a tener unos efectos muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Y os quiero colocar aquí voy a ver si puedo conectarme, como antes lo he hecho mal, voy a intentar hacerlo bien ahora, donde aquí, este es una foto de la NASA de Villacañas. ¿Se ve, Mónica? ¿Se ve el...? ¿Sí? Bueno, esto es, para que os hagáis una idea, Villacañas, que es un parque natural donde ha habido una sentencia reciente para que se conserve y se genere, se vuelva a regenerar el ecosistema después de que se habían hecho unas urbanizaciones en ese lugar, entre el año 2013, en julio del 2013 y en julio del 2019. Os voy a ir pasando, no sé si se ve el cambio que supone, ¿no? Bueno, imaginaros esta parte de arriba, la parte superior, aquí en esta parte, ¿no? Del año 2013, en este caso estamos en la parte de la derecha, está el año 2019 y en la parte de la izquierda está el año 2013. Yo lo muevo para que veáis el cambio que hay. Estamos hablando de un cambio de 100 años. Estamos hablando de que simplemente en esos 6 años el cambio que ha sucedido, simplemente en esto. Pues imaginaros que estáis produciendo vino en el Penedés. Me contaban las bodegas del Penedés que para poder dar, digamos, la misma calidad digamos, esas características organolépticas tan características que generan esas denominaciones de origen en un ser vivo como es una vid, ¿no?
pues tenían que estar recuperando nuevas especialidades para poder dar la misma calidad que tenían antes, porque la vendimia se estaba cambiando de fecha y por tanto estaba afectando a cómo esa uva quedaba madura para el producto. Vamos a ver cómo estamos viendo cómo los agricultores vitivinícolas de Burdeos están comprando tierras en el norte de Francia para poder conservar las mismas características que le han dado fama a este vino. Estamos hablando de cómo van a cambiar los usos de la tierra, de cómo está cambiando también nuestro planeta. Esto ya no lo vamos a poder parar. Es decir, hay trozos de la historia que os he contado que entre todos vamos a tratar de disminuir los impactos que va a tener el cambio climático, porque vamos seguro a poder frenar las emisiones de gases de efecto invernadero por debajo de ese umbral de seguridad. Pero hay otros que sí o sí se van a producir. Entonces, digamos que durante estos minutos lo que quería resaltar es que debajo de lo que estamos viendo de las noticias, de las manifestaciones en los coles, de un poco esa retransmisión de la realidad a la que nos vemos sometidos, hay un subyacente de riesgo y oportunidad que desde el punto de vista profesional es importante tener en cuenta. Y que me gustaría que nuestros rescatadores, ¿no? las personas que están y en nuestro talento en este programa, fuera consciente de que hay una manera diferente de hacer las cosas. Y esa manera diferente no solamente es ética, la que deberíamos tener todos, sino también es que desde el punto de vista carácter práctico es la manera más inteligente de enfrentarse a un futuro que sin duda va a estar descarbonizado. Y aquí me paro y escucho vuestras preguntas. No sé si he sido suficientemente confuso o... No, has generado muchas preguntas y además, bueno, yo creo que preguntas muy bien formuladas y muy estructuradas, o sea que eso significa que ha sido lo bastante claro, no lo bastante confuso. Intenso, como tú eres siempre, eso seguro, pero bueno, hemos estado todos aquí súper atentos. Moderador, ¿qué? Me has dado trabajito, como dicen en el sur, pero bien. Creo además que como la situación, digamos, del cambio climático, de la crisis climática y la crisis del COVID tienen ciertas similitudes, pues por ahí han surgido muchas preguntas. He agrupado algunas alrededor del tema de la sensibilización y de tomar conciencia de la urgencia climática. Y creo que hay una que es interesante, que es si el sistema educativo está preparado. Y luego hay quien pregunta en concreto cómo yo como joven me puedo formar en sostenibilidad y si en España hay una conciencia de la ciencia de la sostenibilidad. Oh, hay muchas preguntas, todas me encantan. Y muchísimas gracias a aquellos que las habéis formulado. Me vas a tener que ayudar, Marc, para que no me deje ninguno de los aspectos, pero vamos a ir por partes, ¿no? Una cuestión importante que ha sucedido el año pasado es que ya entre vosotros y yo, ya da igual lo de la conciencia. Y diréis vosotros, ¿cómo? Que da igual, que lo tenemos en el BOE, lo tenemos en la ley. Es decir, lo que ha pasado en el año 19 es que con Greta, sin Greta, con jóvenes en la calle, sin jóvenes en la calle, lo que ha pasado es que mitad de los países del planeta ya han decidido, han puesto para que los políticos sucesivos no se vean en la tentación de cambiar las reglas del juego, de que vamos a ser neutrales en carbono. Lo vamos a ver en España en los próximos meses. ¿Y eso qué significa? Significa que ya tenemos un compromiso formal. Y eso que es compromiso formal lo que va a hacer es que va a obligar a todo el sistema a ir virando poco a poco, como si, digamos, lo vamos a ver girar poco a poco. ¿Cómo se va a notar? Pues mira, se va a notar en tres cosas.
Se va a notar la primera en que el CO2 va a tener un precio. Es decir, que emitir no va a ser gratis. Y entonces digamos que eso va a enviar una señal al mercado que aquello que contamina más paga más, ¿no? Esta primera. La segunda que vamos a ver va a ser que no va a ser posible hacer determinadas cosas. Por ejemplo, producir por encima de unas emisiones. Es decir, las fábricas y los sistemas productivos van a tener un cap. Y la tercera cosa que vamos a ver es que todo el sistema energético, toda la energía que producimos, se va finalmente a descarbonizar. Y eso lo vamos a ver en los próximos 4, 5, 6 años. Y, por ejemplo, en la energía, ¿qué vamos a pasar? De ser consumidores a ser gestores de la energía. Vamos a poder tener nuestro móvil y vamos a poder decidir cuándo, cómo y dónde producimos y consumimos, ¿no? Y eso es un cambio fundamental, ¿no? Bien, entonces digamos que va a haber, la conciencia es una cosa y yo diría que la ley hoy ya es otra en Europa. Otra cosa, y me vais a perdonar porque me vais a sacar este tema seguro, es qué pasa con los grandes emisores, con China o con Estados Unidos. A mí me gustaría que vierais, en el caso de China, cómo está transformándose la economía china y a qué velocidad, y cómo han tomado esto como una palanca de desarrollo. Y soy bastante menos optimista en el corto plazo en Estados Unidos, pero lo seré por ejemplo, una cosa que la gente no sabe, y es que, perdón, en Texas, en el sitio donde se está extrayendo el shale gas, el gas de pizarra bituminosa, que es quizá el gas de esquisto, que es quizá el gran descubrimiento de la última década para poder producir petróleo de ese gas, se está produciendo ahora mismo tanta energía renovable como en España. Digamos que estamos hablando de cosas que están sucediendo y que no nos estamos dando cuenta. O, por ejemplo, que en Alemania hay tanta potencia instalada solar en los tejados de la gente como en las huertas solares. La misma. ¿Pero qué tenemos que hacer con el sistema educativo? Que esa Bien. también era una pregunta. Sí, el sistema educativo, y esto es, vosotros sois mejores especialistas y analistas del sistema educativo que yo, pero fijaros en una cuestión que me gustaría. Hay un problema y es que cuando hablamos de enseñanza, en muchos casos hablamos de retrospección. Hablamos de la historia de la sabiduría. Miramos hacia atrás, miramos por el espejo retrovisor porque creemos que mirando hacia el espejo retrovisor de lo que hemos aprendido nos vamos a poder enfrentar mejor al futuro. Y es donde está, yo creo que el principal problema. Tenemos que intentar que el tema climático no enfrentarnos por el método deductivo que estábamos enfrentándonos hasta ahora. Es decir, ¿qué hemos hecho hasta ahora y qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que mirar que la sociedad va a tener que transformarse y ya todo lo que saquemos ahora, todo lo que va a tener éxito en el año 2050, lo tenemos que diseñar y producir y aprender descarbonizado. Para mí el gran reto en este momento es ese, pero también os lo digo, lo tiene la universidad desde el punto de vista de cómo enseñar tecnología descarbonizada, pero lo tienen las escuelas de negocios para poder enseñar modelos de marketing que no estén enseñando la estabilidad del mundo y el plan estratégico que podíamos diseñar en 5 años. Estamos hablando de que esa transformación en todos los órdenes. El cambio climático es un ingrediente más de esa transformación que tenemos que hacer. No soy tan optimista o tan egocéntrico como para pensar que va a ser el transformador, pero todo el mundo que enseñe hoy sin tener en cuenta de que en 10 años las emisiones de gases de efecto invernadero van a ser la mitad, está haciéndole un flaco favor a sus alumnos. Sería, os lo digo como nosotros lo vemos, es como decirle que el mundo, no os preocupéis que va a seguir siendo analógico. Muy bien. El Internet es una moda, ¿sabes? Sí. Respecto a justo esto que comentabas de los países, digamos, menos comprometidos con el cambio climático, pero cada vez son superpotencias, pues hay bastante opinión más que preguntas, o preguntas y opiniones, ¿no? Sí. Sobre todo por la
disgregación entre política, entre sistema político, entre gobiernos que tienen que mirar en el corto plazo, ¿no? Y, digamos, la realidad, la urgencia climática que tú estás argumentando que ya no es una opción, sino que es una obligación, ¿no? O es una necesidad. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve? Tenemos más distancias que cubrir. Hay tres distancias que realmente son las que estamos gestionando. Hay una distancia realmente en lo que comentas, ¿no? Entre el corto y el largo plazo, ¿no? Tomamos hoy decisiones que van a afectar, pero os pongo un ejemplo, que es el debate de estos días del Parlamento Europeo. ¿Tiene sentido montar un sistema de estímulo financiero a la Unión Europea que después tengamos que desmontar porque sea carbónico? No, ¿verdad? El Green Recovery se llama, ¿no? Pues invirtamos esos 750.000 millones que tenemos que invertir en la Unión Europea para reactivar la economía ya en economía verde, ¿no? Reconciliar el corto y el largo plazo no es fácil en una economía en una sociedad tan inmediata. Os voy a dar un dato. Un consejero delegado de una compañía internacional hoy tiene de vida media en el cargo 7 años. ¡7 años! 7 años. Dígame usted cómo va a mirar en el largo plazo, cómo va a ser su compañía, si sabe que dentro de 7 años va a coger la caja y se va a ir a su casa. Entonces, digamos que el primer distancia que tenemos que ver es quién tiene esa visión de largo plazo. Y a mí me parece que la Unión Europea la está teniendo. Con lo cual, un punto para nuestro continente. Segundo distancia que tenemos que el norte y el sur. ¿Sabes? El norte y el sur no podemos ser tan injustos, ¿no? Pero como para decir, oiga, es que usted tiene los recursos naturales, pero hemos vuelto a cambiar las porterías de sitio, ¿sabe? Y ya no metemos goles en el gas, en el petróleo, que es lo que usted tiene debajo de sus pies. Y ahora lo estamos haciendo con mi tecnología, cómpreme usted tecnología en vez de explotar sus propios recursos, ¿no? Claro, este es un tema importante, pero os voy a dar una idea que me viene dando vueltas desde hace tiempo, ¿no? Imaginemos que tomamos una burbuja de esas 660.000 gigatoneladas de CO2 y se la damos al Magreb, de las de la Unión Europea. Y le decimos, miren ustedes, hagan crecimiento rápido para poder a todas estas personas que están muriéndose en el Mediterráneo, tener un sistema que a lo mejor les va a producir esa catapulta de crecimiento para imponerlos en el siglo XXI con CO2 del siglo XX, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas fórmulas donde el CO2 también puede ser un elemento para que podamos transformar economías que se van a pasar del analógico a la 5G en 2 años, porque van a tener que desarrollarse ya en ese nuevo paradigma, ¿no? Entonces, el norte y el sur, en cómo yo ya produje esas emisiones y ahora yo quiero producirlas, que es un poco el diálogo que hay en la diplomacia climática, cómo se... Y la tercera, y ya termino, es la distancia entre los políticos y la sociedad. Hasta ahora, hasta hace un par de años, yo diría, y mira que tiene muchos detractores Greta, ¿no? Pero a mí me parece que Greta ha dado un aldabonazo, estés a favor o en contra, me da igual, un aldabonazo en las conciencias de la gente y ha tenido que ser una niña de 16 años la que ha tenido que tomar esa decisión, ¿vale? Nos tiene que dar vergüenza a todos los que tomamos decisiones todos los días en nuestros trabajos. Porque me parece que ha sido para deciros un zascanto a la boca. ¿Sabes? Me ha dicho, oiga, señores, ustedes durante todos los años que han estado haciendo, nada. ¿Por qué? Porque la distancia entre lo que comentabas antes de los políticos y la sociedad ha sido... Pero, por otra parte, la sociedad ha estado silente ante el cambio climático durante décadas. No lo olvidemos. Que hasta hace un año, año y medio, nadie salía a la calle por esto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto. Si cubriéramos esas tres distancias, el largo y el corto, el norte y el sur, y la distancia en que los políticos a la hora de tomar decisiones realmente tuvieran el reward, ¿sabes? El retorno, la recompensa de la sociedad con su voto, yo creo que vamos a tener. Lo hemos visto en la propia presidenta de la Comisión Europea en este Parlamento, donde con un mínimo refuerzo de algunas posiciones políticas más en pro y algunos países más pro, ha conseguido doblegar a algunos gobiernos supercarbónicos como el polaco, la República Checa,
o al propio Hungría, que eran mucho más reticentes a la hora de tomar este gran objetivo de la neutralidad en el año 2050. Sí. Había varias preguntas realmente que yo creo que las has contestado porque se referían sobre todo a las exigencias a los países en desarrollo, por otro lado también a que cómo hacer que un señor en una junta de accionistas o en un consejo de administración, que como tú decías tiene periodos tan cortos, piense en el largo plazo, ¿no? También. Y en relación a la conciencia de los jóvenes, hay una pregunta que es muy concreta, pero que a mí me hace pensar también en algunas cosas que nos ha dicho Arantxa antes, sobre la necesidad, ¿no? Arantxa, que es una gran emprendedora social, nos decía que, bueno, que aunque uno al principio tenga que coger un trabajo en una gran empresa, que no sea lo que más le guste, pero que desde dentro de la empresa también puede cambiar cosas, ¿no? Yo creo que este tiene que ser un mensaje para los jóvenes. Uno incluso pregunta, ¿cómo hago en una entrevista de trabajo para demostrar mi compromiso, ¿no? con este tema? A mí me parece eso fundamental y lo veo todos los días, de verdad, lo veo todos los días porque yo puedo tener la suerte de trabajar en Acciona, que nos dedicamos a descarbonizar el planeta, pero también hacemos cosas que hay otros trabajos, ¿no? Y me parece que en este momento hay un valor añadido, pero no lo digo como un tema reivindicativo, soy así y quiéreme como soy. No, estoy diciendo, señores jóvenes, cuando vayan ustedes a una entrevista de trabajo, tener conocimiento sobre cómo ayudar a esa compañía a entender mejor el reto climático y adaptarse mejor al cambio climático no es un tema ideológico, es un tema de competencia profesional. Sé inglés, manejo los ordenadores genial y te voy a ayudar a descarbonizarte, ¿sabes? Me refiero que no es una cuestión de demostrar que como tofu y muy en bici, no es eso lo que espera la otra persona al otro lado de la, ¿sabes? Que puede estar fenomenal, ¿no? No como carne y soy vegano, genial, muy bien, como opción personal. Pero quiero que me ayudes a evaluar mi cartera de deudores en función de si pueden tener más riesgo porque estén más expuestos al clima o ayúdame a hacer esto con menos emisiones. Ese es el conocimiento, ¿no? Y por esto, cuando antes uno de nuestros escuchantes nos preguntaba sobre con dónde formarse, lamentablemente, lamentablemente, todavía hay muy pocos lugares donde no traten esto de una manera naif, ¿no? Yo creo que es un tema tan transversal que es un conocimiento que desde un abogado, un ingeniero, desde un financiero a un educador, todos deberíamos tener en cuenta cómo va a ser ese futuro. Y ese futuro, sin duda, va a ser para mí, desde mi punto de vista, descarbonizado, sostenible, digital y sencillo. Y aquellos que seáis capaces, que tengáis competencias para mover vuestra realidad más concreta, como decía antes Arantxa, aquello que os rodea en esa dirección, estaréis aportando un valor adicional a vuestro puesto de trabajo. Y aunque tengáis a un baby boomer al otro lado de la silla haciéndoos la entrevista, aunque tengáis a alguien que piense que su diésel, su coche de diésel, nadie se lo va a chatarrar, ¿no? Pues esto es como, pues seguramente el señor que tenía un videoclub dijo que esto de Netflix era una chorrada que mejor no prestarle ninguna atención, ¿no? Pues estamos en ese momento. Estamos en el momento en el cual os hemos soplado, que está escrito en el BOE por otra parte, que el mundo va a ser cero carbono. Tenerlo en cuenta porque eso os va a dar un punto, un extra primero, de compromiso con aquello que realmente nos interesa a todos, que es dejar y generar un impacto en los lugares donde estamos trabajando. Y segundo, porque yo creo que también nos puede dar una ventaja profesional, o eso espero, que os dé una ventaja profesional. Yo creo que como no hay mucho más tiempo y me encanta cómo has cerrado la sesión, lo podríamos dejar ahí. Hay algunas preguntas concretas sobre Acciona, pero que yo creo que sobre tu papel en Acciona, sobre tu experiencia en Acciona, pero que yo creo que digamos están más o menos respondidas y que se pueden extrapolar en todo caso, que es cómo debate una gran empresa que tiene tantas
tantos frentes abiertos, tanta diversidad, digamos, productiva, cómo debate un departamento como el tuyo, ¿no?, con el resto de departamentos para que esa sostenibilidad, para que ese compromiso llegue a buen Sí, un puerto, poco ¿no? ya lo ha dicho, ¿no? Sí, También por ahora. eso. La verdad es que tengo una suerte. Solamente os doy una pista, ¿no? Nosotros somos una organización de 40.000 empleados y somos neutros en carbono. Nos decidió el presidente en el año 2016. Somos neutros en carbono. Cada emisión que generamos, cada tonelada de CO2, José Manuel Entrecanales en el año 16 se comprometió a ello, y lo que no somos capaces de reducir, pues compramos reducciones para poderlas compensar. Digamos, hay muchas maneras de verlo. Yo tengo la suerte también de que en mi compañía pues trabajo para un visionario, ¿no? Esto no es nuevo, esto lo viene diciendo desde hace un montón de años, y no solamente eso, sino que ha hecho una organización que intenta trabajar en la parte de la solución, ni siquiera intentando mitigar el problema, sino intentando poner. Por eso, y os lo digo, vosotros que me conocéis también de mis vidas anteriores, yo tengo la suerte de trabajar aquí porque me creo y vine a disfrutar de un proyecto empresarial que creía en esta transformación. Pero hay muchos otros, ¿eh? Hay mucha gente trabajando en esa dirección. Como siempre, cuando hacéis vuestras entrevistas de trabajo, una parte importante es que os entrevisten. Pero creedme también, hay que entrevistarles a ellos, a los que están al otro lado, porque son los que te van a llevar. Al final vas a hombros de gigantes, ¿no? A hombros de esos gigantes que hay una pregunta, perdonadme que me enrolle, pero hay una pregunta que le habían hecho a Arantxa que me gustaría responder a mí. Dice, que me ha encantado, ¿eh? Es decir, ¿qué le dirías tú a tu yo de 24 años? ¿No? ¿Lo habéis visto? Que me encanta. Pues yo os diría, si yo tuviera, arrímate a la gente más lista que conozcas en este momento. Para mí sería, arrímate a la gente lista, que son los que realmente te van a ayudar a generar, a promover tu curiosidad, que es al final la cualidad, yo creo que para mí, más interesante de las que tiene el ser humano. Seguir en esa curiosidad. Hace poco fallecía Margarita Salas, ¿no? Esta investigadora que a todos a los científicos nos ha fascinado su manera de ver el mundo y cómo ha ido por delante, ¿no? Nunca dejes de investigar, ¿no? Nunca dejes de investigar. Y eso, si te hacen las preguntas adecuadas, si te ayudan a alguien a ayudarte en esas preguntas adecuadas, joder, es que vas muchísimo más rápido. Bueno, pues sí, pues no, gracias por despertar nuestra curiosidad, ¿no? Porque, y yo espero que hayas despertado también la de todos los jóvenes que te han estado escuchando, porque estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser curioso, y en las entrevistas de trabajo, efectivamente, hay que preguntar también. Es una estrategia y es una táctica, ¿eh? Porque para el que está en el otro lado, ver que hay temas que os preocupan, que os interesan, que con los que estáis comprometidos, dice mucho de vosotros, ¿no? Yo creo que todos los que estáis aquí sois curiosos y estáis comprometidos simplemente por el hecho de que estáis trabajando un poco para vuestro futuro. Con lo cual, gracias, José Luis, y gracias a todos los que habéis estado en esta sesión. Muchísimas gracias a vosotros. Manteneros sanos y contentos, que sí, hay que disfrutar de este confinamiento también. Hay muchas cosas buenas. Hasta luego, sí, gracias. Sí, hasta luego. Gracias, José Luis. Fundación Princesa de Girona, siempre con los jóvenes.